Empatistas, sean bienvenidos a una nueva edición de El Rinconcito del Lidón. Yo soy Daniel Araujo, esto es Empate y aquí venimos a hablar de la liga invernal más competitiva que hay en el mundo, la Liga Dominicana, porque ayer se jugaron dos partidos, lamentablemente no se pudo jugar en Santiago, la lluvia no lo permitió, el partido entre Águilas y el conjunto de los Leones del Escogido. Sin embargo, lo que pasó en los otros dos partidos fue puro filete. El conjunto de los Gigantes del Cibao se enfrascaban en una batalla campal ante el conjunto de los Toros del Este, un duelo de picheo, un partido que llegó al inning número 12, una carrera por una. Asimismo, como usted lo está escuchando. No anotaron, a pesar de tener corredores fantasmas, ninguno de los dos equipos en el décimo, tampoco en el inning número 11, picheo extraordinario. La realidad es que hubo muchísimas situaciones en el partido de alto apalancamiento donde el picheo hizo el trabajo. Sin embargo, llegaba el inning número 12, donde el conjunto de los Gigantes del Cibao podían producir una carrera con un sencillo de Melvin Mercedes que remolcaba al corredor fantasma, que era Jorge Bonifacio, que había entrado a correr por Carlos Franco. Que hay que decir que Bonifacio eventualmente tuvo un gran impacto en el juego porque remolcó una vuelta, aunque no sé por qué sacar a Carlos Franco, perder ese bate, cuando no necesariamente Jorge Bonifacio es un bateador más rápido que Carlos Franco. Pero bueno, en la parte baja del inning número 12, el conjunto de los Gigantes tuvo una gran oportunidad para terminar ganando el partido. Sin embargo, con las bases llenas, inicia en la segunda Jorge Bonifacio, llega un sencillo de Manuel Peña, falla Rafael La Antigua y eventualmente John Núñez saca un rodadito hacia tercera que ataca hacia adelante Kelvin Gutiérrez, pero tira mal al home plate, tira mal, con corredores en las esquinas, era esa jugada. Tiró mal al home y entonces eso permite que anotara la carrera. Eventualmente hubo una doble matanza por parte de Brian de la Cruz que cerró la entrada. Sin embargo, la defensa de los Gigantes no permitió que ese partido se acabara en ese momento. Llega el inning número 13, ninguno de los dos equipos puede anotar. Tremendo cero de ambos lanzadores, de Anderson Vidó por el conjunto de los Toros, y tremendo además el que hace Hansel Robles por el conjunto de los Gigantes del Cibao. Y hay que decir que se da un escenario, señores, donde Hansel Robles ya se habían utilizado a básicamente todos los jugadores de la banca, habían corrido, habían entrado como bateadores emergentes, y Hansel Robles, señores, ya con el partido 4 carreras por 2 en el inning número 14, porque con el corredor fantasma ese inning los Gigantes lo inician con doble de Jake Holton, falla Melvin Mercedes, pero llega un sencillo de carreras que lleva a Holton a la tercera y luego con un sencillo de Cooper Johnson anota el corredor. Entonces, Hansel Robles vino a tomar ese último turno del inning número 14 con con un corredor en la primera y 2 out. Hansel Robles batió y bueno, se queda, ¿verdad? Obviamente con el puesto de bateador designado, porque el designado, que era Carlos Franco, lo habían sustituido, y si usted sustituye al DH, usted pierde, ¿verdad? Cuando usted mueve al DH de posición, que fue lo que pasó en este caso, porque Jorge Bonifacio se quedó jugando en los jardines. Entonces, el turno del DH se queda siendo turno del pitcher. Ahí vimos batear a Hansel Robles, ventaja de 2 para el conjunto de los Gigantes, parecía que todo se iba a acabar allí. Sin embargo, señores, el conjunto de los Toros empataron. Jokensi Noel corriendo en segunda, ponchado Eloy Jiménez, Iván Castillo conecta un sencillo, corredores en la primera y la tercera, traen a Félix Reyes a batear por Ismael Alcántara, y entonces entra Christopher Molina a lanzar por el conjunto de los Gigantes del Cibao. ¿Y qué ocurre? Llega un fly de sacrificio de Félix Reyes, boleto a Rafael La Antigua, y eventualmente un boleto con las bases llenas a Gilberto Celestino permite entonces que se empaten las acciones, partido 4-4, y entonces el partido continuó luego de. En el inning número 15 entonces, Christopher Molina, que había sustituido a Hansel Robles, Christopher, como Hansel había sido el último out del inning anterior, se quedó corriendo en las bases. O sea, escuchen hasta dónde llegó el partido.
Le hacen el conjunto de los Gigantes produce 3 carreras en ese episodio y eventualmente entonces en el inning número 15 le hacen el 0 al conjunto de los Toros y terminan ganando ese partido de esa manera. Los Gigantes, señores, han ganado ya 4 partidos de manera consecutiva, han salido del sótano, están en el 4º lugar, superan ya el conjunto de los Tigres del Licey. Y bueno, en el día de ayer el picheo funcionó, así mismo como funcionó en el primer partido contra el conjunto de las Estrellas, que ganaron 3 carreras por 1, y ya los demás partidos lo han ganado en base a ofensiva. Ayer por el conjunto de los Gigantes, hay que decir que Johan Rojas se envasó 3 veces de 4-1, pero con 2 boletos. Leury García de 6-1, pero con un boleto, se envasó también en 2 ocasiones. Una noche para el olvido para Kelvin Gutiérrez, que iniciaba el partido con unos números grotescos que bajan obviamente de manera considerable. No fue un gran partido para Carlos Franco, pero el refuerzo Jake Holton sigue bateando a cántaros. Un par de indiscutibles, incluyendo el doble remolcador en entradas extras, pero toma un par de boletos, se envasó 4 veces y Jake Holton está bateando 412. Pero además, cuenten por ahí con el novato Carlos Jorge, que Carlos Jorge no estuvo titularizando en el día de ayer. Vamos a ver, Jorge no titularizó en el día de ayer, incluso pareciera que ni siquiera estaba en roster porque no vio acción, pero Carlos Jorge es el primer bate del conjunto de los Gigantes contra lanzadores derechos, es decir, el que más es el primer bate de este equipo. Y con una organización, señores, que ya tiene a José Sirí en roster, que va a tener a Carlos Jorge Sirí y Johan Rojas en los jardines, siendo Johan Rojas el general, siendo el center field del equipo. La realidad es que la defensa en los jardines de este equipo, pero la velocidad además que van a tener, es una cosa de locos. Un equipo que está bateando, que pudieran volver a contar con Gary Sánchez la semana próxima, porque salió del roster esta semana. Y bueno, un conjunto con ese trío, con Gary, con Jake Holton, con Carlos Franco, señores, que cuánto batea este muchacho, el mejor primera base en los últimos 3 años en la Liga Dominicana. El conjunto de los Gigantes, señores, está volviendo y está haciendo todo lo que uno esperaba. Por el conjunto de los Toros, señores, Brian de la Cruz y Gilberto Celestino se envasaron ayer en un total de 10 turnos. 10 turnos, tomaron 14 apariciones y en 10 se envasaron, conectaron 5 indiscutibles. Pero entre Joaquín Noel, el tercer bate Campero y... Vamos a ver, Joaquín Noel y Eloy Jiménez, escuchen esto. De 7-0, 7-0, 5-0. De 19-0, el tercer, cuarto y quinto bate del conjunto de los Toros. Y ahí es donde ha estado justamente el problema. 143 bate el tercer bate, 125 el cuarto y 130 el quinto bate. Mickey Gasper, que tuvo una primera semana extraordinaria, batea ahora 188. Así que desesperadamente hay que arreglar el medio del line-up de los Toros. Ya llega Jeimer Candelario por ahí y vamos a ver, ¿verdad?, en qué versión llega Jeimer Candelario. Señores, ayer, y yo creo que esto es lo más importante, jugaban Estrellas Orientales y el conjunto de los Tigres del Licey. Partido en el Estadio Quiqueya Juan Marichal, Estrellas 8 derrotas consecutivas, Licey 4 derrotas consecutivas. Le entraron el nombre de las 5 letras César Valdés. Se la saca Rodolfo Castro, se la saca Miguel Sanó. 7º cuadrangular para Miguel Sanó. ¿En cuántos partidos? El récord de la Estrella es 5-8. En 13 partidos. Tiene 7 cuadrangulares Miguel Sanó. Una locura. Pero ya Rodolfo Castro tiene 5 o 6. Este es el equipo por mucho con más cuadrangulares en la Liga Dominicana, que se está bateando muchísimo, por cierto, en la pelota invernal este año. Y Miguel Sanó, señores, el último pelotero que conectó cifras dobles de jonrones fue Carlos Peguero, y hay que remontarse a la temporada 2011-2012 para encontrar una temporada de 11 jonrones. Si este tipo en 2 semanas de torneo tiene 7, el ritmo de él es para dar 25 jonrones este año. Y recuerden que el récord histórico es de 17 en poder del Chovy Díaz, de Víctor Díaz, que lo hizo con las Águilas en la temporada 2008-2009. Así que tremendo lo de Sanó, tremendo lo del conjunto de las Estrellas, que no trajo nada César Valdés, y creo que Gilbert lo dejó un poquito de más, porque en ese segundo inning él permite 3 batazos de manera consecutiva de entre 96
y 99 millas por hora. Pero antes de esos 3 batazos, vamos a ver, antes del jonrón, hay un doble de Carlos Martínez, doble de Ismael Munguía y cuadrangular a 114 millas de Miguel Sanó. Y antes de todo eso, había llegado el cuadrangular de Rodolfo Castro, que fue un cuadrangular a 103 millas por hora. Pero antes de ese cuadrangular, había encontrado a Maneuri Sierra en base, que conectó un sencillo 85 millas por hora. O sea, fueron 4 batazos de mucha velocidad antes del jonrón de Miguel Sanó. Todo eso consecutivo, todo eso luego de 2 outs. Se le cayó la casa encima al hombre de las 5 letras, César Valdés. Y bueno, el conjunto de las estrellas hizo ese rally en ese momento. Hay que decir que el Licey responde, el Licey hace 1 en el tercero, 1 en el cuarto, hace 5 en el tercero. Hay que decir que ayer responde Mel Rojas, pero conecta cuadrangular Armando Álvarez, un cuadrangular solitario en el inning número 4. Responde Gustavo, empata el partido del conjunto del Licey, se vuelve a ir el conjunto de las estrellas arriba en el séptimo, pero empata el Licey con un sencillo de Griffin Conine que remolcó a Omar de los Santos. Y hay que decir que hubo muy buena jugada, porque el propio Emilio Bonifacio, bien temprano en el partido, hizo una jugada en un batazo de Coco Montes, que fue simple y llanamente extraordinario, fildeando hacia atrás. Pero bueno, el punto es que las estrellas hicieron 5 en el inning número 11, en un inning donde entra a relevar Jairo Asensio, luego de 2 entradas magníficas de Giancarlo Mejía, que le daba un gran impulso al Licey, pero no podía responder la ofensiva. Mucha gente queriendo que Gilbert toque en el 9º y en el 10º inning. La realidad es que no creo que en ninguno de los 2 escenarios había obligación o haya que criticar al dirigente por tocar, porque si nos ponemos a ver, en el 9º inning, el escenario era el siguiente. Vamos a analizarlo, porque hay mucha gente, ¿verdad?, criticando a Gilbert. Mel Rojas se envasa y de esa manera llega el empate. Entonces, corredor en primera sin out, el Licey está buscando una sola carrera para ganar el partido. Viene Gustavo Núñez. Tú no puedes tocar a Gustavo Núñez, porque es que Gustavo es el mejor bateador del equipo en este preciso momento, al menos el que mejores resultados ha estado teniendo. Y entonces, después, el turno del tercer bate, ya no lo tenía Francisco, lo tenía Michael de la Cruz, que no es el bateador, que es Francisco Mejía. Entonces, tú no puedes tocar para que venga a batear a Michael, cuando ya Armando Álvarez, que es un gran bateador, vendría a batear con 2 outs. En el 9º tú no podías tocar. Tú tenías que dejar batear a Gustavo, porque el escenario del corredor en segunda con 1 out, bateando Michael de la Cruz, no era un escenario deseado. Entonces, ya en el inning número 10, Griffin Conine inicia y mucha gente quería que tocaran a Griffin Conine. Pero ¿cómo tú vas a tocar a un refuerzo que viene con tantas grandes credenciales? Sobre todo cuando detrás viene Cristian Adames, que hay que decir que ha sido un peloterazo para el Licey en la temporada, pero que ayer quizás no tuvo su mejor partido. Además cometió algunas imprecisiones defensivamente. Ese inning número 11, error de Gustavo Núñez, donde tira mal, pero eventualmente hay un toque básicamente donde Cristian Adames se confunde. Ojo, el infielder siempre tiene que buscar la pelota. Siempre. Y el out había que asegurarlo en la primera base. Cristian Adames entendía que quien tenía que fildear era el lanzador para tratar de buscar el out en la antesala y él entró a cubrir la base. Entonces nadie fue a buscar el batazo y entonces ahí se llenaron las bases para el conjunto de las Estrellas Orientales. Le dan un hit a Jairo, traen a Ulises Joaquín no puede entonces hacerle out a los corredores que heredó y entonces ahí se le cayó la casa encima al conjunto de los Tigres del Licey. Aunque también hay que decir que en esa entrada hay un elevado en foul que no puede atrapar Armando Álvarez, que la realidad es que no está luciendo nada bien en la primera base. Y esas son de las cosas, ¿verdad?, que el conjunto de los Tigres del Licey tendrá que resolver en el futuro. Porque entonces está el elevado en foul que se le queda, que falla, pero también hay un tiro de Gustavo Núñez que él no pudo retener y que no hubo más carreras luego de, pero la realidad es que la defensa del conjunto de los Tigres del Licey en el partido de ayer, primera base, shortstop, la imprecisión además, la falta de comunicación entre Cristian Adames y Jairo Asensio, provocó una entrada desastrosa que permite 5 carreras para el conjunto de las Estrellas Orientales
ya la ofensiva con un line-up disminuido que no tenía Francisco Mejía, un line-up que ya no tenía Leiva. Habían 3 titulares que ya habían salido del partido y la realidad es que este equipo ya no tenía las fuerzas para remontar una ventaja tan grande. 5 derrotas de manera consecutiva para el conjunto de los Tigres del Licey. En el día de hoy juegan contra el conjunto de los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Y mañana entonces se juega el partido reasignado contra el conjunto de las Águilas Cibaeñas del pasado lunes. La realidad es que ayer el roster estuvo reducido, no estaba Jordan Lawler, no estaba Sergio Alcántara. Habían movimientos que se esperaban, pero lamentablemente tipos salieron desde la banca sin tener el nivel para tomar turnos importantes, justamente por eso, porque el roster estaba disminuido. Jordan Lawler y Sergio Alcántara, con situaciones de salud, estaban fuera del roster y no pudieron titularizar. Ahora, hay algo que no podemos ocultar. El relevo del conjunto de los Tigres del Licey no es el mismo relevo del año pasado. Hay muchos nombres nuevos, hay muchachos además que son novatos, que están tratando, ¿verdad?, de consolidar su actuación y de consolidarse como parte del núcleo fundamental del conjunto de los Tigres. Pero hay algunos veteranos que no están teniendo los mismos resultados del año pasado. Dígase Jairo, el caso de Ulises Joaquín, el caso de Jonathan Aro. Y todo eso, sin lugar a dudas, preocupa. La ofensiva quizás no, porque la ofensiva... Este es el segundo equipo que más se ha envasado en la liga. Esa ofensiva sigue envasándose. Lo que pasa es que quizás el batazo a la hora buena no llega. Pero hay que recordar que Francisco Mejía ha estado fuera, estuvo fuera en 3 partidos consecutivos, no jugó el partido anterior completo, pero ya este equipo tiene un gran cuarto bate. Mel Rojas ha comenzado a producir, Gustavo Núñez, ni hablar, ha sido consistente durante toda la temporada, Junior Severino en la parte baja también ha dado estabilidad, Cristian Adames ha hecho el trabajo. Pero este equipo necesita de Sergio Alcántara, necesita del Capi Emilio Bonifacio, y obviamente siempre hay años malos y la consistencia es muy difícil, a pesar de que estos tipos sí han sido consistentes, pero necesitan que desesperadamente los Miguel Andújar, los Ronnie Mauricio, los Ketel Marte entren antes de lo que tienen pensado entrar, porque desesperadamente este conjunto de los Tigres del Licey necesita ganar partidos de manera consistente. Ayer le dieron a César que no pudo completar 4 episodios en su última salida, había lanzado 4 de una carrera ante el conjunto de los Leones. Sabemos que César no es el mismo, pero ojo, César llegaba con efectividad de 2.25. Él ya no es el mejor lanzador de la liga, pero es un tipo que todavía tiene que seguir sacando outs. Lo que pasa es que Miguel Sano en este momento le da un palo a cualquiera. Al final la rotación sigue siendo estable, porque Nico Telache es un tipo confiable, porque Radames Liz sigue desafiando la edad y sigue mostrando ser un tipo con un gran stuff que puede todavía seguir siendo un pitcher de primera categoría. Esos 2 pitchers son seguros. Albert Abreu también ha lucido bien. La defensa lamentablemente no lo ha ayudado. Ahí hay un muy buen tridente. El picheo abridor no es lo que ha estado mal. Fuera de lo que pasó con César en el día de ayer. Viene Cameron Ganca, Pablo Espino, 4 entradas y 1 tercio, donde permite 2 carreras, pero es el relevo que permite que lleguen esas carreras. Pablo Espino iba lanzando bien y no completó ese episodio. Salió por un tema de salud, ¿verdad? Porque tenía cierta limitación y Gilbert entonces consideró que era el momento para sacarlo, pero realmente fue porque el relevo no llegó. Así que, señores, lo que yo quiero significar es que el pánico no cunda, porque la rotación está bien. La rotación está bien. Y la ofensiva se está envasando muchísimo. Falta el batazo a la hora buena y hay que arreglar urgentemente ese relevo. Pero ojo, el Licey no es tan malo como lo hizo esta racha de 5 partidos. La defensa no ha funcionado, es cierto. Hay tipos que están produciendo y tú tienes que tenerlo en el line-up, pero defensivamente quizás no te están ayudando tanto como Armando Álvarez. Entonces, hay cosas que hay que definir. Si Armando Álvarez va a ser el DH, quiénes van a ser los jardineros, pero entonces tú tienes la situación de Jordan Lawler, que tú quieres su bate, pero a veces tiene que jugar en el center field. Ya ha tenido 2, 3 partidos en esa posición. Entonces, eso es lo difícil, ¿verdad?, de la Liga Invernal de la República Dominicana, que tú tienes mucho talento y para poder integrarlo en un line-up a veces tienes que poner a tipos que están fuera de posición o que están en una posición que no es donde más cómodo se siente y entonces te sacrifica otro sentido. El Licey es el equipo más profundo de la pelota dominicana ofensivamente hablando, pero hay que resolver ese problema
para crear también el balance defensivo y vamos a ver entonces qué hace la organización para resolverlo y obviamente cuándo llegan las próximas integraciones. Yo soy Daniel Araujo, esto es Empate.